Hola, soy Estela y tengo 52 años. No me siento feliz de compartir la historia que les voy a contar a continuación. Nunca imaginé que me pasaría algo así, pero a veces es difícil resistirse a los impulsos, es casi imposible decir que no. Me he encontrado atrapada en un complicado lío amoroso y, aunque pueda sonar sorprendente a mi edad, todavía tengo pretendientes. El último de ellos me tomó completamente desprevenida, tanto que siento que no podré recuperarme de esta situación. Para empezar, permíteme presentarme, vivo en una pequeña ciudad al norte del país. Me gradué en la misma universidad donde ahora enseño ciencias. Nunca pensé que terminaría siendo profesora, pero no me quejo de mi camino. En mi juventud, estuve casada durante algunos años con un hombre llamado Juan, quien siempre fue el amor de mi vida. Sin embargo, las cosas comenzaron a complicarse cuando él empezó a desinteresarse por todo a su alrededor. Con el tiempo, dejó de importarle no solo a mí, sino también a nuestro matrimonio. Fue un golpe muy duro, pero decidí no dejarme vencer por la tristeza y seguir adelante por el bien de mi salud. Nunca tuve hijos, ya que nunca fue algo que deseé, pero debo admitir que, ahora que tengo esta edad, me siento un poco sola. No porque no tenga compañía, de hecho, a pesar de los años, mi figura se ha mantenido bastante bien. Sigo haciendo ejercicio para mantenerme en forma y cuido mucho mi piel. A pesar de todo, me veo muy bien para mi edad. Sigo teniendo citas con hombres, y a veces son realmente agradables. Me gusta vestirme bien y arreglarme para estas ocasiones. Conozco a hombres interesantes, algunos son de mi edad, mientras que otros son más jóvenes y parecen fascinados por mi energía y mi actitud positiva ante la vida. Pero antes de continuar con la historia, no olvides suscribirte a mi canal, sería algo muy especial para mí. Sin embargo, a medida que las citas avanzan, me doy cuenta de que no hay una conexión emocional real. Los hombres de mi edad a menudo parecen más preocupados por sus propios problemas y su salud que por establecer una relación significativa. Por otro lado, los hombres más jóvenes parecen más interesados en la novedad de estar con alguien mayor que en conocerme de verdad. Aunque disfruto de su compañía y de la atención que me brindan, siempre termino sintiéndome vacía y decepcionada al final de la noche. A pesar de las desilusiones, sigo manteniendo la esperanza de encontrar a alguien especial que realmente me entienda y valore, alguien con quien pueda compartir mis pensamientos más profundos y mis sueños más grandes. Hasta que eso suceda, seguiré disfrutando de mi libertad y de las pequeñas alegrías que la vida me ofrece. En cuanto a mi trabajo, sigo desempeñándome como profesora en la universidad. Aunque no ha habido muchos cambios en ese aspecto, este semestre me asignaron una materia con estudiantes de primer semestre. Siempre he trabajado con alumnos de semestres más avanzados, por lo que esta nueva experiencia representa un desafío interesante para mí. Al principio, al empezar a trabajar con estudiantes más jóvenes, me sentí un poco fuera de lugar, ya que estaba acostumbrada a lidiar con estudiantes más maduros. Sin embargo, pronto me adapté y comencé a disfrutar de la energía y la curiosidad de mis nuevos alumnos. En una de mis primeras clases con ellos, conocí a un chico que resultó ser completamente insufrible. Se llama Agustín, era desobediente, siempre buscando llamar la atención y desafiando constantemente las normas del aula. A pesar de mis esfuerzos por mantener el orden y la disciplina, parecía decidido a hacerme la vida imposible. Era evidente que los estudiantes que recién ingresan a la universidad tienden a ser más escandalosos, pero nunca pensé que encontraría a alguien como él. No sabía cómo reaccionar, ya que todavía no tenía mucha experiencia en este entorno. Sus comportamientos disruptivos representaban un reto constante para mí, pero decidí abordar la situación con paciencia, tratando de entender qué motivaba su comportamiento y buscando maneras de canalizar su energía de forma positiva. Con el tiempo, empecé a mirar más allá de su actitud desafiante y me di cuenta de que, detrás de esa fachada, había un joven inteligente con un gran potencial. Sabía que tenía algo especial, después de todo, se esforzaba por hacerse notar desde el primer día. Aunque parecía indicar a sus compañeros que no tenía idea de cómo resolver los ejercicios, en los exámenes lograba sacar sobresalientes. Con el paso de las semanas, la situación de Agustín comenzó a complicarse aún más, y empecé a preocuparme por la gravedad del asunto. Aunque en la universidad no hay tantas represalias como en la escuela, siempre existen consecuencias. A pesar de que pensaba que Agustín necesitaba un merecido
también comprendía que había algo más profundo que le impedía hablar sobre lo que realmente le afectaba. A pesar de mis intentos por entenderlo y motivarlo, parecía que no había forma de llegar a él. Cada vez que intentaba conversar con Agustín para comprender qué le sucedía o cómo podía ayudarlo, su actitud se tornaba más desafiante y su comportamiento más disruptivo. Era evidente que tenía problemas más profundos que iban más allá de lo que podía ver en el aula, pero no lograba llegar a él, ni entendía por qué no me explicaba lo que le pasaba. Muchos de mis estudiantes tenían la confianza suficiente para abrirse conmigo y compartir sus inquietudes, lo que me ayudaba a entender su comportamiento y sus dificultades académicas. Sin embargo, no podía hacerle entender a Agustín que mi intención era ayudarlo. Siempre estaba a la defensiva y evitaba mirarme a los ojos. Lo más frustrante de todo era que, aunque quería ayudarlo y guiarlo por el camino correcto, sentía que mis esfuerzos eran en vano. Él parecía decidido a sabotear su propio futuro, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Además, su actitud agresiva y desafiante complicaba aún más la situación. Si continuaba así, corría el riesgo de enfrentar una expulsión inminente. Debido a esto, decidí dejarlo un poco de lado, una técnica que funcionó durante unos días. Pero eventualmente, llegó un momento crítico en el que Agustín cruzó una línea, hizo algo muy grave que afectó no solo a él, sino también al resto de los estudiantes. Fue en ese momento cuando decidí que era necesario hablar con él de una vez por todas. Opté por enfrentar la situación yo sola, sin llamar a nadie más, porque sentía que podía manejarla. Lo llevé a mi despacho, donde tuvimos una conversación sincera y directa. Le expliqué cómo su comportamiento no solo estaba afectando su futuro, sino también el ambiente de aprendizaje de toda la clase. Le pregunté qué era lo que realmente quería y cómo podía ayudarlo a alcanzar sus metas, pero su actitud seguía siendo desafiante y poco receptiva. A pesar de ello, sentí que era crucial seguir intentando ayudándole. Le ofrecí mi apoyo y orientación, dejándole claro que estaba ahí para ayudarlo a superar sus dificultades, pero que también debía asumir la responsabilidad de sus acciones. Para mi sorpresa, durante nuestra conversación en mi despacho, el chico finalmente se abrió y compartió lo que realmente sentía. Se notaba que estaba nervioso, podía jurar que sus manos estaban sudando. Resulta que su comportamiento desafiante y agresivo hacia mí tenía una razón completamente diferente a la que yo había imaginado. Me confesó que estaba enamorado de mí y que ese amor era lo que había estado provocando su actitud. Me dijo que se había sentido cautivado por mí desde el primer momento en que me vio. Esa revelación me tomó por sorpresa. Algunos estudiantes ya me habían hecho halagos, pero ninguno como lo hizo Agustín. Él es bastante más joven que yo, por lo que era comprensible que se sintiera un poco asustado al exponer sus sentimientos. Hasta ese momento, nunca me había detenido a pensar en su apariencia. Era más alto que yo, moreno, con una mirada que imponía y una sonrisa bastante seductora. Tal vez no lo había notado antes porque siempre había mantenido una imagen profesional. Me quedé sin palabras por un instante, sin saber cómo reaccionar ante esta confesión. Nunca imaginé que su actitud problemática fuera el resultado de sentimientos románticos. Sin embargo, a medida que continuábamos hablando, pude ver la sinceridad en sus ojos y la intensidad de sus emociones. Estaba claro que no estaba mintiendo. Aprovechando que estábamos a solas en mi despacho, él se atrevió a confesarme lo que sentía y me pidió disculpas por su comportamiento anterior. Me explicó que no sabía cómo expresar sus sentimientos de otra manera y que se había sentido frustrado al no percibir una respuesta de mi parte. Cuando mencionó esto, sentí curiosidad. Después de todo, él no podía saber si su amor era correspondido o no, especialmente considerando que yo era su profesora. Mientras continuábamos conversando en mi despacho, noté que el chico se acercaba lentamente hacia mí. De repente, me besó. Por alguna razón inexplicable, me quedé inmóvil, incapaz de apartarme o detenerlo. Mis pensamientos estaban en un torbellino, tratando de procesar lo que estaba sucediendo y cómo debía reaccionar ante ello. Nunca antes me había encontrado en una situación así, y me sentía completamente desconcertada. Aunque una parte de mí quería detenerlo y poner fin a todo, otra parte se sentía extrañamente atraída por su cercanía y la intensidad de su pasión. En un instante, me dejé llevar por el momento, como una hoja arrastrada por el viento, sin ofrecer resistencia. Nuestros labios se encontraron en un suave y apasionado beso, lleno de emoción, como un fuego que arde sin control,
consumiendo cualquier pensamiento racional que pudiera tener. Mis sentidos se inundaron con una mezcla de sensaciones, sus manos acariciaban mi rostro con ternura y cada roce era como una chispa que encendía un fuego dentro de mí. Por un breve momento, me sentí más viva de lo que nunca había experimentado. Me sorprendió la habilidad que tenía, a pesar de su juventud, eso me hacía sentir más nerviosa que cualquier otro hombre de mi edad. Era una experiencia extraña pero cautivadora, lo que me llevó a decidir seguir con aquel encuentro. No me importaba si alguien interrumpía, ya que era casi imposible que eso sucediera. Él comenzó a acariciarme el cuerpo lentamente, y yo hice lo mismo. No podía creer que estaba compartiendo ese momento con un chico que podría ser mi hijo, pero decidí no pensar en eso. Me hacía sentir como una reina. Era evidente, por su reacción, que él también estaba tan emocionado como yo por el pequeño juego que habíamos comenzado. Fue un momento de gran satisfacción para ambos, parecía que Agustín necesitaba un espacio para liberar la presión acumulada, y había encontrado una solución perfecta. Yo no podía estar más de acuerdo con su método para aliviar el estrés. Después de nuestro intenso encuentro en el despacho, él se fue, dejándome sola y llena de una mezcla de emociones. Por un lado, estaba nerviosa y preocupada por las posibles consecuencias de lo que acababa de ocurrir. Sabía que una relación entre una profesora y un alumno estaba estrictamente prohibida y que podía poner en riesgo tanto mi carrera como mi reputación. Por lo tanto, debía proceder con mucha cautela. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta y de preocupaciones sobre las repercusiones de lo que había sucedido. ¿Qué pensarían mis colegas y superiores si se enteraran de lo ocurrido? ¿Qué dirían los otros estudiantes si descubrieran nuestra relación? Si has llegado hasta aquí, no te pierdas lo que está a punto de suceder con este intrigante joven. A pesar de todas mis dudas y temores, había una parte de mí que sabía que no podía ignorar lo que sentía. La conexión que había establecido con él fue tan instantánea que no podía ser solo una coincidencia. Estaba convencida de que él era el indicado. La diferencia de edad no me importaba, después de todo, merecía a alguien que realmente me gustara, y nadie de mi edad había logrado satisfacerme de la manera en que lo había hecho él. Al día siguiente, Agustín volvió a buscarme en mi despacho a la misma hora. La tentación era demasiado fuerte como para resistirme, pero una vez que terminamos con ese momento de éxtasis, le hice saber que no podíamos continuar así en mi despacho. Era demasiado arriesgado si alguien nos veía, y sería muy extraño que me visitara todos los días. Entonces, lo invité a mi casa para que pudiéramos disfrutar de nuestra intimidad con más tranquilidad. Todo parecía un sueño, porque estaba obteniendo lo que más deseaba, no podía pedir más a la vida. Me sentía más que feliz. Han pasado ya varias semanas desde que Agustín y yo unimos nuestros cuerpos en una sinfonía perfecta. Ahora todo era más sencillo, porque me sentía completa a su lado, y con completa me refiero al espacio que él estaba llenando en mi vida. Hasta ese momento, nadie había descubierto mi pequeña relación con él, así que todo marchaba a la perfección. Sin embargo, un día, durante una pequeña feria organizada por la universidad, los padres de los estudiantes asistieron. Era evidente que debía mantener un perfil bajo frente a los padres de Agustín, ya que seguía siendo su profesora. No sabía cómo se veían los padres, así que decidí evitar relacionarme con los presentes. Noté que Agustín se encontraba un poco apartado, al igual que yo, y pensé que sus padres no habían llegado. Pero una voz detrás de mí me confirmó lo contrario. De repente, se presentó ante mí, era el padre de Agustín. Estaba a punto de saludarlo cordialmente y marcharme, pero él tenía otros planes. Su rostro mostraba una expresión seria y sus manos estaban cerradas en forma de puños. Me pregunté qué podría haber sucedido para que se viera tan enojado. Sus palabras me dejaron helada: sé todo lo que haces con mi hijo. Lo descubrí hace unos días. El miedo se apoderó de mí y no supe cómo responderle. No había forma de negar lo que estaba sucediendo. Si lo había descubierto, debía tener pruebas, y eso significaba que no tendría salvación. Me quedé en silencio, y él continuó hablando. Se acercó a mi oído y susurró: si me ayudas con un problema que tengo, tal vez me quede callado. Si antes sus palabras me habían sorprendido, ahora me dejaron completamente atónita. ¿Se estaba insinuando? No había duda de que sí, su tono atrevido era prueba suficiente.
Si el padre de Agustín llegaba a hablar con la directora, me despedirían al instante. Llevaba años trabajando en esta universidad, era la misma en la que me gradué y le tengo un gran cariño. No podría permitir que eso sucediera, porque esta universidad es toda mi vida. Mis manos temblaban y sentía un frío helado recorrerme la espalda. Nunca antes me había encontrado en una situación tan complicada. Desde que decidí involucrarme con Agustín, esa aventura estaba trayéndome muchas sorpresas. Aunque pensé que la mayoría serían buenas, esta vez no me sentía nada satisfecha. A pesar de que quería rechazar la propuesta del padre, sabía que no podía hacerlo. Si él decidía hablar, me metería en un grave problema. Solo podía esperar que estuviera divorciado, porque no podría soportar otra situación tan prohibida. Con la cabeza gacha, miré el suelo, sintiéndome derrotada. No había más opción que hacer lo que era necesario. Cuando te enfrentas a un dilema así, es crucial salir indemne de la situación. No podía sentirme orgullosa de la decisión que estaba a punto de tomar, pero sabía que estaba haciendo lo que podía para preservar mi trabajo y mi vida en general. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba. La relación con Agustín se volvía más intensa, pero también más peligrosa. Cada encuentro estaba cargado de emoción, pero la sombra de la amenaza del padre de Agustín me seguía a todas partes. Era consciente de que debía ser cautelosa, pero el deseo que sentía por él era abrumador. Agustín, por su parte, parecía más decidido que nunca. Se mostraba atento y cariñoso, como si quisiera demostrarme que su amor era genuino. Sin embargo, la situación seguía siendo compleja. Un día, mientras estábamos juntos en mi casa, no pude evitar preguntarle sobre su padre y lo que había mencionado en la feria. ¿Qué sabes sobre lo que tu padre descubrió? Le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. La expresión de Agustín se tornó seria. No sé exactamente qué le dijiste, pero mi padre siempre ha sido muy protector. Si se entera de que estamos juntos, las cosas se complicarán, respondió, su voz tenía una mezcla de preocupación y desafío. Su respuesta me hizo reflexionar. La última cosa que quería era poner a Agustín en una situación difícil con su familia. Pero, por otro lado, no podía ignorar lo que sentía. Era un dilema desgarrador. Tal vez deberíamos ser más cautelosos, sugerí, sintiéndome culpable por lo que había sucedido. No puedo dejar de pensar en ti, Estela. Eres diferente a todas las demás. No quiero que esto termine, dijo, mirándome a los ojos con una intensidad que me hizo temblar. En ese momento, supe que no podía alejarme. La conexión que teníamos era demasiado fuerte, pero también sabía que debía encontrar una manera de manejar la situación con su padre. Decidí que era hora de enfrentar la situación. Llamé a Agustín y le propuse que tuviéramos una conversación abierta y honesta con su padre. Si realmente te importa, debemos hablar con él, le dije, intentando sonar segura. Agustín dudó un momento, pero finalmente aceptó. Nos reunimos en un café, un lugar neutral donde su padre no se sentiría amenazado. Cuando llegó, noté la tensión en el ambiente. Gracias por venir, comencé, tratando de mantener la calma. Quiero hablar contigo sobre Agustín y yo. El padre de Agustín me miró con desdén, pero no interrumpió. Sé que tienes una relación con mi hijo, y no estoy de acuerdo, dijo, cruzando los brazos. Entiendo tus preocupaciones, pero quiero que sepas que lo que siento por Agustín es real. No tengo intención de hacerle daño, respondí, tratando de ser lo más honesta posible. Agustín, apoyando mis palabras, intervino. Papá, Estela es importante para mí. No quiero que esto se convierta en un problema. La atmósfera se tornó tensa, pero para mi sorpresa, el padre de Agustín se mostró más comprensivo de lo que había anticipado. Solo quiero lo mejor para ti, hijo. Si realmente sientes algo por ella, tendré que confiar en tu juicio, pero debes tener cuidado, afirmó. Aunque su tono seguía siendo cauteloso, esa conversación representó un alivio y marcó un nuevo capítulo en nuestra relación. A partir de ese instante, decidimos ser más abiertos sobre nuestros sentimientos, aunque siempre con precaución. Sin embargo, nuestra situación continuaba siendo compleja.
La universidad era un lugar donde los rumores podían esparcirse rápidamente, y aunque habíamos manejado la situación con el padre de Agustín, no teníamos control sobre lo que otros pudieran pensar o decir. Con el tiempo, nuestra relación se profundizó. Agustín se convirtió en una parte esencial de mi vida, y cada vez que estábamos juntos, sentía que había encontrado algo que había estado buscando durante años. A pesar de la diferencia de edad y los obstáculos que enfrentábamos, la conexión que teníamos era innegable. Sin embargo, siempre había una voz en mi cabeza que me recordaba los riesgos, la presión de mantener nuestra relación en secreto, la posibilidad de ser descubiertos y el temor constante de que todo pudiera desmoronarse en un instante. Aún así, decidí que valía la pena arriesgarme. Después de todo, la vida es corta y el amor, cuando se presenta, merece ser vivido. Así continuamos con nuestro romance, disfrutando de cada momento, cada beso y cada susurro compartido. La vida se volvió más vibrante, llena de pasión y emoción. Y aunque sabía que el camino no sería fácil, estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío, siempre y cuando estuviera a su lado. A medida que pasaba el tiempo, nuestra relación se intensificó. Cada encuentro era una mezcla de emoción y ansiedad. A pesar de que disfrutábamos cada instante juntos, la realidad siempre estaba presente. La universidad continuaba siendo un entorno complicado, y cada vez que nos cruzábamos con otros estudiantes, sentía que todos nos observaban. Agustín y yo encontramos maneras de vernos sin levantar sospechas, a menudo nos encontrábamos en mi casa, donde podíamos ser nosotros mismos sin preocupaciones. Sin embargo, había momentos en que la culpa me invadía. Cada vez que pensaba en lo que podría suceder si alguien se enteraba, me sentía abrumada. La idea de perder mi trabajo y mi reputación me aterraba. Una tarde, mientras estábamos en casa, decidí hablar con Agustín sobre mis temores. Agustín, tengo que ser honesta contigo. Me preocupa lo que podría suceder si alguien se entera de nosotros. No quiero que esto afecte tu vida ni la mía, le dije, sintiéndome vulnerable. Él me miró con ternura, tomando mi mano con suavidad. Entiendo tus preocupaciones, pero lo que siento por ti es genuino. No quiero que la opinión de los demás nos frene, lo que tenemos es especial, respondió, con una mirada decidida. Su confianza me brindó algo de consuelo, pero no podía evitar la sensación de que estábamos caminando sobre una cuerda floja. Aún así, decidí intentar dejar de lado mis temores y disfrutar del momento. Sin embargo, la vida tiene una curiosa forma de poner a prueba nuestras decisiones. Un día, mientras caminaba por el campus, escuché susurros entre algunos estudiantes. Noté que varios de ellos me miraban con curiosidad, y mi corazón se hundió. Esa misma tarde, recibí un mensaje de una colega que me alertaba sobre los rumores que estaban circulando. Alguien había visto a Agustín y a mí juntos, y la noticia había comenzado a difundirse. Como el fuego en la paja, los rumores se esparcieron rápidamente, y pronto la tensión en el ambiente se hizo palpable. Decidí que era momento de enfrentar la situación. Llamé a Agustín y le conté lo que había escuchado. Los rumores están empezando a circular, tenemos que ser más cautelosos, le dije, con la voz temblorosa. No puedo creerlo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, visiblemente preocupado. Tal vez deberíamos hablar con la directora. Necesitamos ser transparentes antes de que todo esto se salga de control, sugerí, sintiendo que era lo correcto. Agustín asintió. Aunque su rostro reflejaba nerviosismo, sabía que enfrentar la situación era un paso necesario, mejor que permitir que los rumores se propagaran sin control. Al día siguiente, nos reunimos con la directora en su oficina. La atmósfera era tensa y mi corazón latía con fuerza mientras le explicábamos nuestra situación. La directora escuchó atentamente, pero su expresión era seria. Entiendo que lo que sienten es auténtico, pero deben ser conscientes de las implicaciones de su relación. Las políticas de la universidad son claras en cuanto a las relaciones entre profesores y estudiantes, dijo, con un tono firme. Agustín y yo nos miramos, conscientes de que estábamos en una encrucijada. Estamos dispuestos a asumir las consecuencias, pero queremos ser honestos y responsables, respondí, esforzándome por mantener la calma. La directora suspiró, visiblemente conflictuada. Tendré que investigar más sobre esto. Quiero que sepan que no estoy en contra del amor,
pero debo proteger la integridad de la universidad. Les aconsejo que consideren seriamente la situación, concluyó, dejándonos con una sensación de incertidumbre. Salimos de su oficina con una mezcla de alivio y ansiedad. Habíamos sido sinceros, pero la incertidumbre sobre lo que sucedería a continuación pesaba en nuestros corazones. Con el paso de los días, la presión aumentó. La universidad se había convertido no solo en un lugar de trabajo, sino en un campo de batalla emocional. Los murmullos continuaron, y la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Agustín y yo decidimos que necesitábamos un respiro. Planeamos una escapada a un lugar cercano donde pudiéramos alejarnos de las miradas curiosas y las habladurías. Fue un fin de semana perfecto, lleno de risas, conversaciones profundas y momentos de conexión genuina. Sin embargo, al regresar, la realidad nos golpeó de nuevo. La directora había tomado una decisión, convocó a Agustín y a mí a su oficina. Su mirada era grave. He decidido que es mejor para ambos evitar más complicaciones, anunció, con una frialdad palpable. Miré a Agustín y vi la angustia reflejada en sus ojos. No puedo dejar la universidad, he trabajado muy duro para llegar aquí, dijo, con su voz temblando de frustración. Lo sé, y estoy dispuesta a renunciar si eso significa que tú puedes quedarte, respondí, sintiendo que era lo correcto. Agustín me miró horrorizado. No, Estela. No quiero que sacrifiques tu carrera por mí. Esto no es justo, dijo, apretando mi mano con fuerza. La directora observó nuestra interacción y su expresión se suavizó un poco. Es evidente que hay un profundo afecto entre ustedes, pero deben entender las consecuencias de sus acciones. Tienen que pensar en su futuro, dijo, con un tono más comprensivo. Después de una larga conversación, llegamos a un acuerdo. Decidimos que Agustín se tomaría un semestre sabático, un tiempo que le permitiría reflexionar sobre su futuro y su relación conmigo. Yo continuaría en la universidad, pero con la condición de que mantendría nuestra relación en secreto durante ese periodo. Aunque la decisión fue difícil, ambos sabíamos que era lo mejor. La incertidumbre sobre el futuro seguía presente, pero al menos teníamos un plan. Durante los meses siguientes, la distancia fue difícil de sobrellevar. Sin embargo, cada vez que nos veíamos, la conexión entre nosotros seguía siendo intensa. Las cartas, los mensajes y las llamadas se convirtieron en nuestro refugio, y aunque no podíamos estar juntos físicamente, nuestras emociones continuaban creciendo. Finalmente, llegó el día en que Agustín regresó a la universidad. Había reflexionado sobre su experiencia y estaba decidido a enfrentar cualquier desafío que se presentara en nuestra relación. Aunque nuestra situación seguía siendo oculta, se volvió más fuerte. Ambos aprendimos a valorar cada momento juntos y a afrontar los obstáculos con valentía. A medida que pasaba el tiempo, la situación se estabilizó. La directora, aunque vigilante, decidió no interferir más en nuestra vida personal, siempre que mantuviéramos un comportamiento profesional en el campus. Así comenzamos un nuevo capítulo en nuestra relación, uno lleno de esperanza y amor, pero también de desafíos. Sabíamos que el camino no sería fácil, pero estábamos dispuestos a enfrentarlo juntos. Después de todo, cuando se trata del amor, a veces vale la pena arriesgarse. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que te suscribas y actives la campanita para no perderte mis próximas historias. Déjame un like y tu comentario para saber qué opinas de todo esto. Cuídate y espero verte en la próxima ocasión. Hasta luego.